crees que será el deseo sexual masculino o el femenino? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que pudiera detonarlo? Lo platicamos ahí en la sala de Cada Día Norteamérica. Así es, mi queridísimo Freddy. Grandes diferencias nos caracterizan a hombres y mujeres desde la parte física, pasando también por la emocionalidad, pero también desde la parte sexual, y estas cosas las revisaremos precisamente. Todos estos menesteres, es el momento de que usted tiene dudas, preguntas, inquietudes, es el momento de escribirnos o llamar, porque tenemos justo al experto ahora aquí en Cada Día Norteamérica. Él es Ricardo Cuervo, sexólogo. Bienvenido, Ricardo. Hola. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, Ricardo. Bueno. Oye, pues ciertamente los hombres de las mujeres somos muy diferentes, gestionamos nuestras emociones de manera muy distinta, pero también la parte del deseo sexual, Ricardo. ¿Cómo es esto? A ver, la libido. Primero, entonces, hay que definir qué es el deseo sexual. Es esta fuerza que nos impulsa internamente o nos prepara para recibir placer sexual, ya sea en pareja o en solitario. Claro. ¿Sí? Así lo podemos definir. Así lo podemos definir, sencillito. ¿Y por qué en esta cuestión, Ricardo? Fíjate, yo ahorita haciendo como un recuento y todo esto, y ahorita lo platicábamos mi querida Gela y yo, y decíamos, desde que nos acordamos, ¿no? En la escuela, la secundaria, la prepa, no se diga, de repente era que de verdad si el profesor preguntaba, a ver, ¿en qué están pensando cada uno? Era más recurrente que los hombres siempre estuvieran pensando en algo, antes y ahora, ¿eh? No hay modalidad de cambio. Entonces siempre pensaban en algo que tenía que ver con el sexo. Y las mujeres, la verdad es que pues, podíamos pensar en una y mil cosas y a lo mejor, bueno, en eso en algún momento, pero no es como lo primordial y no es como tan recurrente como los hombres, ¿no? Pues fíjate que se ha visto que sí puede ser igual de recurrente. ¿Sí? Incluso hay una frase por ahí que dice que los hombres piensan que tienen mucho deseo sexual hasta que conocen a una mujer que tiene mucho deseo sexual, ¿no? Entonces, sí puede ser a la par, solo que socialmente a la mujer se le prohíbe más hablar de sexualidad que al hombre. Claro. En el hombre se ve bien socialmente que hable de sexualidad y la mujer no. Entonces, la mujer puede callar más lo que sí hace. Reprimir. Así es. Tenemos estas creencias, ¿no? Y estos, a lo mejor, temas tabús que toda la vida nos inculcaron y que probablemente, pues hoy en día ya han cambiado las cosas, ¿no? Ya como que entre chavitas y chavitos luego de repente se da como lo mismo y hasta en las charlas y todo, cosas que antes no se veían definitivamente. Así es, y podemos encontrar hombres que tienen mucho deseo sexual o que tienen poco, mujeres que tienen mucho deseo sexual o que tienen poco. No depende del género ni del sexo esto, sino que depende de la personalidad. Y entonces, sí hay diferencias, no en todos van a ser igual, pero existen algunas diferencias. Por ejemplo, el hombre puede tener ya el deseo sexual antes de iniciar la relación. La mujer es más probable que el deseo se vaya construyendo durante el previo a la relación. Exactamente, a eso voy, Ricardo. Justamente en esto es donde yo observo que hay diferencias. A lo mejor un hombre puede estar disponible de manera inmediata para tener una relación sexual y una mujer necesita, digamos, todo este preámbulo y como tú lo comentas, esta construcción a lo mejor sentimental, emocional, de verse inmersa como en todo un ambiente propicio para, Así ¿cierto? Entonces, ¿cómo gestionar precisamente esto para alcanzar y tener como un buen vínculo y un vínculo de calidad en este sentido de la sexualidad? Ok, aquí algo importante es conocernos a nosotros mismos. Si nosotros sabemos qué me gusta, qué no me gusta, cómo me siento, porque algo que puede definir esto es si estoy cansado o cansada, si me siento estresado, si tengo baja autoestima. Esos son como factores que pueden inhibir o aumentar el deseo sexual. Claro. ¿Sí? Incluso existe una disfunción dentro de esta parte de, si nosotros lo viéramos en una gráfica, el primer momento en una relación sexual es el estímulo sexual, que esto va a generar el deseo. Y existe una de las disfunciones que es apatía sexual. Esto es, no tengo deseo. Desaparece por infinidad de causas. Claro. Por ahí se dice también, fíjate, la Universidad de Florida, yo estaba leyendo, que tiene un estudio de psicólogos sociales y que aterrizan que, por ejemplo, los hombres sí se excitan mucho más fácilmente, ¿no?, que las mujeres. Y las mujeres, como lo decíamos ahorita, tienes que tener todo un preámbulo, estimulación y además, si estás enojada, no probablemente con la pareja,
ni lo piensas, ¿no? Exactamente. Y los hombres, ¿por qué de verdad hacen de lado todo y esto es lo primero? Aunque también existe ¿Qué cambios hay ahí? el sexo de reconciliación, donde aunque esté enojado, podemos tener relaciones. Sí es más probable que haya mujeres que por enojo no tengo relaciones. Yo necesito tener cierta conexión emocional, espiritual, y a lo mejor el hombre es más fácil que no me importa cómo me siento, solo es el saciar esta necesidad y listo. Oye, yo tengo mi teoría, yo digo que los hombres necesitan hacer el amor para estar bien, para sentirse bien, y las mujeres necesitamos sentirnos bien para hacer el amor, Claro. ¿no? Así Sí, es así. Sí, las emociones pues afectan mucho en esto, ¿sí? Claro. Afectan para bien o para mal. Claro. Depende de cómo me sienta, es como te voy a tratar en lo sexual, ¿sí? Entonces, he visto pasar por el consultorio muchas personas que dicen, yo no tengo deseo porque tengo enojo de 10 años para acá y no lo he podido sacar. No, pues ya cambia de pareja. No sé qué. No es Y broma, lo no, saco, pero bueno. el cuerpo va a hablar por mí. Ajá. Si yo no hablé algo, mi cuerpo va a hablar y va a dejar de desear. Claro, mis acciones, mi Pero yo proceder. quiero, a ver, Ricardo, yo ahorita, antes de pasar a la preguntita que tiene Freddy o varias, pero ¿cuál es el meollo del asunto? Que los hombres de verdad lo ven así de, bueno, no importa si me acabo de dar un agarrón en la mañana, pero en la noche llego, ¿no? En otro mood y súper conquistador y todo, como si no pasara nada. ¿Por qué? Porque eso Las tiene que emociones ver no aplican en su con ser, lo ¿o qué? social, con el machismo. Porque hemos aprendido que al hombre se le tiene que servir, ¿no? Y entonces desde esta posición, yo como hombre llego y tengo que ser servido, ¿no? Claro. Tengo que ser atendido. Incluso hay muchas parejas que lo hacen así. Lo hago por cumplir, porque las cláusulas del matrimonio así lo dicen. Claro. Entonces, Porque mi mamá me decía. sí, y como él quiera, a la hora que él quiera, y yo no digo nada, ¿no? Que eso está muy mal, porque ambos tenemos la posibilidad de opinar, de decir si quiero o no quiero, y no está mal no querer. Claro. Puedo también un día decir, hoy no tengo ganas, pero al día siguiente amanecer con muchas ganas. Y tiene que ver mucho más Pero como tenemos con esta derechos. construcción social de siempre ser el que tenga un mejor desempeño o un buen desempeño siempre. Por ahí tiene Freddy una pregunta del público. Adelante, Sí, Freddy. tenemos una pregunta, Ricardo, y tiene que ver con lo que estaba señalando Lore ahorita. Nos preguntan que si después de un momento de conflicto, cuando viene esa reconciliación, ¿es muy probable que se incremente el deseo sexual? Sí A puede ver. ser, puede suceder, porque al fin de cuentas el cuerpo empieza a secretar hormonas, oxitocina, adrenalina, y entonces esto nos va a ir generando mayor atracción hacia la pareja, mayor deseo, mayor integración con la pareja, y entonces es probable que este sexo de reconciliación no sea una vez, sino sean 2 o 3. Y entonces sí incrementa el deseo por esto. Digamos que lo vayamos como necesitando. Así es. ¿Qué tal? Tiene que ver con algún químico cerebral, Sí, con la con oxitocina. la oxitocina. Así es. Nos preguntan también, Ricardo, si eso que llamamos amor a primera vista pudiera tener implícito también una carga de deseo sexual. Sí, hay algo que se llama química sexual. Cuando nosotros sentimos esa química sexual, luego pasa, ¿no? Que hay personas que se quedan viendo, no los conozco, no me conoce, pero siento que hay algo. Claro. Hay cierta atracción o tensión sexual, ¿no? Y entonces este deseo, ahí sí es meramente sexual, ahí no hay implicación de los sentimientos, porque no nos conocemos en una relación a primera vista. Entonces sería meramente, me gusta tu cuerpo, o siento la necesidad de tener relaciones sexuales con alguien, y entonces ahí aparece el deseo sexual. La química sexual como tal existe, por ejemplo, una mujer, un hombre que se atraen, que se gustan, que de alguna manera sienten un cariño especial, pero que de pronto puedas decir, no hay química sexual. Claro. Es como, digamos, ¿cómo es? O sea, descríbenos lo que es la química sexual en sí. Es como esta compatibilidad, este entendimiento que hay entre las personas para tener relaciones sexuales. Puede haber parejas que se llevan padrísimo, pero el que se lleven padrísimo no nos indica que vayan a tener una buena vida sexual. Claro. O- Y es muy importante la química. Sí, claro, Y el llevarte bien. porque en ese aspecto. también esta parte de la química, puede haber parejas que digan, es que yo aunque me lleve súper bien con mi Claro. pareja, no puedo no tener relaciones. Son como partners y ya. Ujú, sí, son roomies. Roomies.
A ver, yo nunca les pregunto, pero ¿tienen alguna pregunta, muchachos? Los agarro distraídos o pensando en otra unas cosa. Caritas que por A ahí, a ver. ¿Alguna pregunta por ahí que surja? Bueno, pues yo quisiera tomar la pregunta que estábamos conversando antes con Freddy, que decía si es igual en los hombres y en las mujeres, pero más allá de eso, como ya vemos que es diferente, si siempre es así o si puede cambiar. O sea, si tiene que ver con la edad o siempre es el mismo deseo sexual, ¿no? Ok. O hasta cuando tienes hijos, de repente, ¿no? Como que Sí, cambia un poco eso toda esta... La edad sí puede ser algo que influya en el deseo sexual. Por ejemplo, ya sea en la menopausia o en la andropausia, ¿sí? Que también se conocen como climaterios. Puede aumentar o disminuir. Ahí depende de cada persona y de cómo funcionen sus hormonas. Entonces, si yo llego a la menopausia y entonces empiezo a darme cuenta que mi deseo sexual empieza a bajar, es completamente normal. Sí, ahí no sería todavía una disfunción. Si a lo mejor yo me doy cuenta que tengo un año sin tener deseo sexual, a lo mejor ahí sí vale la pena atenderme y ver qué está pasando. Porque ahí sí estaría existiendo una disfunción. Y cambia todo esto. Yo he escuchado de verdad varios matrimonios o a lo mejor en libros que se refieren a una vez, ¿no? Que tuvimos a nuestro primer bebé o que ya tuve bebés, como que el marido se desengancha de alguna manera y pudiese ser que te vea de otra forma, así como... Sí, fíjate, aquí hay un proceso durante el embarazo. A veces el hombre se puede sentir desplazado. ¿Por qué? Porque estamos más al cuidado de la mujer, al cuidado del bebé. Y durante los primeros meses del nacimiento también puede haber un desplazamiento porque toda la atención es al bebé. Y entonces me convertí en mamá, pero dejé de ser esposa. Y esto es algo que no debemos permitir que pase. Aunque seamos papás, debemos de seguir siendo pareja. Pero psicológicamente afecta, Ricardo, porque colocas o el hombre coloca a la mujer, a la pareja que le tenía mucho deseo sexual en el apartado de mamá. Es como le doy un lugar aparte y ahora merece, como digamos, mis respetos porque es la mamá de mi bebé. Claro, y socialmente ¿no? Así lo vemos, ¿no? Porque bien dicen, a la mamá de mis hijos, ¿cómo le voy a hacer X cosa? ¿No? Si es la mamá de mis hijos y entonces la ponemos así en un altar, la tenemos totalmente idealizada y entonces ya no podemos ser nosotros mismos. Incluso puede suceder que a partir del primer hijo ya no puedo tener otro hijo porque ¿cómo voy a tener relaciones si es la mamá de mi primer hijo? ¿Esto es tratable? Sí, claro. Es totalmente tratable en terapia para ir viendo qué significados le estamos dando tanto al ser mamá como al ser papá como al matrimonio. Y entonces podemos ir resolviendo todo eso. A ver, y dos preguntas. Esto es recurrente y también sí, ¿de qué manera lo piensan como hacer esta separación? O sea, ¿pasa seguido? Es más común de lo que creemos. ¿Es más común de lo que creemos? Sí, yo creo que es muy difícil aceptarlo. O sea, ¿pero es también creencia de los hombres? Pues, así como decíamos de las mujeres, esta parte de no pedir, no decir nada. Sí, o sea, puede ser como... ¿Cómo me voy a atrever yo a pedir algo también? Entonces, ahí por eso les mencionaba hace rato lo de la autoestima. Si yo tengo una muy buena autoestima, entonces me conozco y entonces pido y tengo una buena comunicación sexual. Claro. Si no pido, pues tampoco obtengo lo que quiero. Y puedo obtener a lo mejor lo que el otro me puede dar. Y a lo mejor lo que el otro me puede dar no es lo que yo quiero. Claro, qué interesante. Edad biológica, Ricardo. Para dejar de sentir deseo sexual, ¿existe alguna en específico para hombre y para mujer? No existe. No existe, no. Son mitos. Son mitos. De que se me acabó la menopausia y no. O sea, puede haber una disminución, pero no se acaba. No se acaba. Si se acaba el deseo sexual, estamos hablando de apatía y es una disfunción y es tratable. Claro. Sí, son creencias de ya estoy más grande, ya no. Exacto, porque también es un tabú que la sexualidad en las personas adultos mayores. Claro, claro. Entonces puede haber adultos mayores que perfectamente viven su sexualidad y muchísimo mejor que las personas más claro, jóvenes. porque soy abuela, ¿cómo me lo voy a permitir? Ya no toca. Claro que toca. Claro que sí. Podemos tener placer a cualquier edad. Ricardo, a ver, Freddy. Sí, mira, nos preguntan también que qué tanto puede influir el hecho de que tengas o no ciertas habilidades a la hora de tener una relación sexual, en el sentido de que sí puede ser más o menos el deseo que tú proyectas. Yo creo que esto de las habilidades depende de cómo yo me veo, ¿no? De una autopercepción.
Si yo me siento el galanazo, un tigre en la cama, pues a lo mejor voy a buscarlo más, ¿no? Porque entonces voy a ir haciendo que las personas o mi pareja vaya sintiendo mayor atracción por mí y de cierta manera hasta puedo hacer que lo vea como una adicción, ¿no? Pero una adicción no dañina. O sea, tiene que ver con el autoconcepto que tenemos de nosotros Así mismos. es. Sí, Ok. si yo tengo unas referencias de mí completamente buenas, Claro. voy a buscarlo. Autoestima, Así es, a la alza. así es. Muy bien. ¿Cómo podemos cerrar este tema? Muy Con bien, un buen yo creo consejo. que el deseo sexual siempre va a estar. Siempre hay que saber qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son los estímulos que a mí me sirven y platicarlos con la pareja. Si yo hago eso, voy a tener una vida sexual sumamente placentera. La comunicación, mi Con esto querida cerramos. Lore. Así Ahora es. sí, ¿tenemos alguna red social, Ricardo? Sí, me pueden encontrar en Facebook como Ricardo Cuervo Sexólogo y pueden hacer sus consultas al 477-578-9543. Perfecto, lo Pues dijo de ahí corridito, está. pero seguramente usted ahí en casa ya lo cachó. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí a las órdenes de todos también para desglosar y desmenuzar estos temas. Muchas gracias que son a ustedes. importantes. Gracias, bonito día. Hacemos una pausa en Cada Día Norteamérica, pero regresamos rápidamente. Y ahora nuestro deseo es que sigas con nosotros.